Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, sabemos cuál es el sistema operativo para la familia real. Es necesario estar en comunión con Dios y por eso tenemos la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 de Juan 1:9. Vamos a hacer uso entonces de esa provisión divina si es necesario y después de eso le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos da, Señor amado, de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir el día de hoy concerniente a los eventos del porvenir, específicamente con la tribulación, y que esta información quede grabada en nosotros, Señor amado, para poder utilizarla posteriormente, para cimentar nuestra fe y para también decirle a las personas que no tienen conocimiento de estas cosas que estos eventos vienen y que tienen que estar preparados también. Entonces te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 19, 16 y hemos ido pues a este asunto de las 8 etapas de la batalla de Armagedón. Antes de hacer eso, aquí tenemos el recordatorio que nos permite ver el fin, nos permite ver el motivo por el cual nosotros hacemos las cosas en amor y tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos promete a nosotros que como vencedores nosotros vamos a sentarnos con Él en su trono, como también Él venció y se sentó con su Padre en su trono. Y es algo interesante porque toda la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo en amor. Y nosotros también, pues en amor, a medida que aprendemos lo que es el amor, comenzamos a producir las obras de bien divino, que son las que Dios preparó para nosotros, para que anduviéramos en ella. Entonces, para nosotros es un evento extraordinario, simplemente necesitamos estar firmes en nuestra resolución de conocer al Señor, y Él nos da a nosotros toda la información necesaria para lograr el objetivo de ser vencedores. Aquí el tiempo pasa volando, quiero que sepan, y es algo que nosotros tenemos que estar al tanto. La gente se muere en un abrir y cerrar de ojos. O sea que uno no sabe cuándo se va a ir. El asunto es que nosotros tenemos que atesorar donde cuenta. Nosotros estamos aquí por un periodo de tiempo muy pequeño y esa oportunidad que Dios nos da a nosotros de poder reflejar su amor y su gracia, de conocerlo y hablar del reino de nuestro Señor, pues es importantísima. Entonces, para nosotros, con todo lo que nos dice el Señor, nosotros tenemos toda nuestra ventaja para llegar al objetivo que es glorificar al Señor Jesucristo por medio de su palabra en nosotros. Entonces, el asunto es que la semana pasada avanzamos en nuestro estudio de las 8 etapas de la batalla de Armagedón, que se las pongo aquí en la pantalla, y seguimos pues ahora con la 7ª etapa, y simplemente pues le quiero recordar que nuestro Señor Jesucristo es el único que hace la pelea. Nosotros venimos con Él, pero Él es el que hace toda la acción. Entonces aquí en el 7º es la batalla en el Valle de Josafat, la que vamos a desarrollar, y lo que quiero que vean ustedes en estos momentos es este asunto que les acabo de comentar, que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que hace la batalla. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y la espada de su boca mata a todos los enemigos. Dice en Isaías 63, 3 y 4. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. De nuevo, yo quiero hablar acerca de esta palabra venganza, que hemos estudiado esto anteriormente, como se encuentra aquí en este versículo, y como les he dicho anteriormente, no es una retaliación personal. No tiene que ver con un odio que tiene la persona porque alguien le hizo un mal. La palabra hebrea tiene que ver más con la ejecución de la justicia de Dios. Es un término forénsico y tiene que ver con el peso de la ley que se va a ser aplicado a estas personas que han rechazado una y otra vez la oferta divina de la salvación. La criatura ha optado por seguir a otra criatura en vez de seguir a su creador. Y se trata de un juicio y el pago que le corresponde a un crimen. Entonces es una palabra judicial de rectitud y es muy fuerte porque habla pues del peso completo de la ley. Y muchas veces pues los profetas del Antiguo Testamento la utilizaban como una descripción referente al día del Señor. Miren, todo el marco de referencia que tenemos nosotros acerca de la raza humana, acerca de la creación humana, del por qué está el hombre aquí, tiene que ver con el juicio de apelación. Y todo está enmarcado con un lenguaje forénsico, un lenguaje legal, básicamente porque es un juicio. Entonces siempre está hablando del juicio del Señor, siempre está hablando de los que han violado la ley de Dios, siempre se tienen términos de la ley mosaica, siempre tenemos términos que tienen que ver con la violación de las leyes. Entonces, en Isaías 63:5 nos dice: y miré
y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentara, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y en el versículo 6 de Isaías 63 dice, y en mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira, hice correr su sangre sobre la tierra. En otras palabras, es una matanza espectacular, cosa que vamos a ver en otros versículos bíblicos que nos hablan del mismo tema. Entonces, esto que tenemos aquí es una vista panorámica que se enfoca en una increíble calamidad que va a tocar pues a los moradores de la tierra, que son las personas que se han apegado al sistema de Satanás y que no admiten a nadie que habla diferente de ellos. Es algo muy interesante porque la gente inicialmente se pega a un sistema de estos, pero posteriormente se da cuenta que es una mentira. Posteriormente se da cuenta de que idealiza pues a las personas y a las criaturas como si fueran grandes cosas y después les ve los pies de barro. Pero a veces cuando le ve los pies de barro ya es demasiado tarde y no pueden salir porque el sistema es muy fuerte y los atrapa. Aquí está hablando de una matanza que solo ocurre una vez en la historia humana. Es de tal envergadura que no se puede pues apreciar de otra manera, sino como algo único en la historia humana. Y hemos visto pues que en la historia humana se han matado. China, Mao Zedong mató más de 60 millones de personas. Hitler mató más de 7 millones de personas. Stalin mató a 20 millones de personas. Las mató de hambre. Y son cosas, wow, que uno dice, wow, qué matanza tan espectacular la que hacen, ¿verdad? Pero eso sobrepasa todo esto porque no ha habido cosa tal en la historia humana. Entonces, hay otro pasaje también que confirma esto, que le estoy diciendo, y se encuentra en Habacuc. En Habacuc tenemos información porque este es otro profeta pues del futuro, y lo que nos dice él es que Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Aquí tenemos algo muy interesante porque estos dos lugares que se mencionan aquí, tanto Temán como el monte de Parán, se encuentran en el área de Edom, que es el área donde está Petra, que es el área donde son ellos llevados para ocultarlos por un periodo de 3 años y medio y ser mantenidos por Dios en este lugar que él había ya predicho. Miren, a nosotros Dios nos da información tras información en un periodo prolongado de tiempo. Estamos hablando de cientos de años que transcurren y la información continúa llegando a nosotros pues de diferentes personas que escriben pues por cortesía del Espíritu Santo la información, que especialmente cuando se habla de Habacuc y de los libros del Antiguo Testamento que corresponden a los judíos, porque esta información fue dada a los judíos para que ellos tengan y sepan que esto va a venir. Y como les he dicho anteriormente, hoy en día no hablan de estas cosas en las sinagogas, pero posteriormente sí se va a hablar. Y esta información va a ser colindada con el asunto del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, y ellos se van a dar cuenta que Jesucristo es el Mesías de Israel. Entonces, eso va a cambiar su manera de pensar y por eso van a tener ese remordimiento de saber que traspasaron al Hijo de Dios, al Mesías que Él mandó en su amor para que los rescatara a ellos. Entonces, aquí vemos que aparentemente Temán estaba ubicada en la parte sur de Edom, de manera que es Dios el que viene pues en su esplendor y su gloria cubre los cielos y la tierra está llena de alabanzas cuando lo ven venir. ¿Por qué está llena de alabanzas? Porque ellos están metidos en un problema extraordinario. No solamente los que están en Petra. Tú sabes que tú recibes la promesa del Señor, pero si tienes una presión extraordinaria y te llega noticia de que mira, ahí viene un ejército grandísimo, aquí ¿quién te va a salvar de ese ejército? Bueno, creemos en el Señor, pero lo ven como un espejo. Hasta que venga el Señor y te salve, tienes un poquito de duda, aunque tú dices, no, sí viene de todas maneras. Porque como seres humanos nosotros hemos creído en otras cosas que en realidad ¿verdad? Nunca sucedieron. Pero en este caso sí viene, pero por eso cuando lo ven, alabado sea el Señor, ahora sí que nos salvamos de verdad. Y también los que están en Jerusalén. Pero eso lo dice desde hace mucho tiempo, pues en Habacuc lo está diciendo que este va a ser el sentir de las personas en esa época. Entonces este versículo habla claramente que Dios va a hacer lo que va a hacer cuando regrese pues para rescatar a Israel. Y después de esto, nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo en la faz de la tierra, en el libro de Mateo, que es uno de los evangelios, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que nosotros tenemos pues la información que Él nos da del momento de la venida. Esta información la van a colindar los judíos de esa época con la información que existe en el Antiguo Testamento y van a poder entonces ver ese tapiz que se está haciendo con esos hilos de información histórica más la que da nuestro Señor Jesucristo. También en Judas 14:15 dice, de esos también profetizó Enoc. Imagínense, nos lleva al inicio pues del tiempo en que se hace el ser humano.
Y Enoc no era parte de los judíos, Enoc era antes de los judíos. Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. O sea, le está dando la información a unas personas que están antes del pueblo de Israel, para que ellos sepan que al final de la historia se va a cumplir la justicia divina y que todas las cosas que Dios ha hecho enviando a su Hijo para que las personas se salven eran genuinas. Entonces, ve aquí el Señor vino con muchos millares de santos. Claro, estos son los santos de la edad de la iglesia y los ángeles, porque esto incluye los dos en la manera que está escrito en el hebreo. Y después dice, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras. Los impíos son los que no creen en el Señor Jesucristo. De todas sus obras de impiedad, las obras de bien humano son obras de impiedad. Son obras producidas por la carne, no las acepta Dios. ¿Okay? O sea que todo lo que nosotros hacemos en la carne no agrada a Dios. Tenemos que estar en el Espíritu para hacer las obras que Él preparó de antemano, y para hacerlas lo tienes que conocer, como comprenderás. De otra manera no lo puedes hacer si no conoces cuáles son las obras, y vas a ser parte del sistema cósmico produciendo lo que produce el sistema cósmico. Entonces, para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. O sea, te está diciendo que esto es producción de la carne, son gente que no ha sido regenerada. Y después de eso dice, de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Especialmente en esa época, pues van a hablar rayas y centellas en contra del Hijo de Dios. Y como ustedes pueden ver, esto pues se refiere a las personas impías, las que no tienen a Dios. Esto se refiere a los moradores de la tierra, los que están aferrados al sistema cósmico de Satanás. Claro está que Satanás solamente puede bendecir terrenal y temporalmente. Y ellos están devengando pues una cantidad de beneficios del sistema, y por eso no se separan del sistema. No importa lo que pase, están aferrados al sistema. Lo mismo pasa, mira, esto pasa donde hay tiranos. En Cuba pasa, las personas que están muy pegadas al centro, pues no echan para atrás, porque primero que echar para atrás significa que ellos van a perder su posición. ¿Okay? Y también entran al calabozo, también. Y segundo, porque no quieren, porque ellos están contentos con lo que tienen. Y claro está, ¿qué piensa el hombre sin Dios? El hombre sin Dios no tiene amor. Entonces, si se chiva a una persona, pues que se chive, mientras que no sea yo el que se chive, está bien, ¿verdad? Ese es el pensamiento. Y claro está que eso pues trae condiciones paupérrimas para las personas, porque ahí no hay amor, no hay dulzura, no les importa lo que le pase al prójimo. ¿Y por qué te pasó? Porque no hiciste caso a las cosas que yo te decía, básicamente. Entonces, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, que es el trasfondo de lo que estamos estudiando, dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llama Fiel y Verdadero. Fíjense que el título es Fiel y Verdadero. Entonces la verdad absoluta que trasciende el tiempo y el espacio, y la fidelidad que es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles con Él en todo, y si en pocas cosas hemos sido fieles, sobre 10 ciudades nos pondrá. Entonces, para ser fiel tienes que conocer. Ahora, a diferencia de lo que es la tiranía, esta fidelidad que nosotros tenemos viene porque nosotros conocemos a Dios como un ser amoroso, ese creador que nos ama a nosotros y nos da todo, y nosotros lo podemos ver por nuestra propia cuenta. A medida que lo vamos conociendo, nos damos cuenta de que es la realidad, que nadie nos está obligando a hacerlo, que si no queremos seguirlo, pues no lo seguimos. Pero al darnos cuenta de que Él es el Dios Todopoderoso, nosotros lo hacemos. Entonces, a través de eso nosotros adquirimos esa fidelidad y nos ponemos como discípulos del Señor. Estamos conociendo la palabra de Dios. Y después dice, y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí nos damos cuenta que la guerra, que muchas personas dicen que es malvada, no es. La guerra es necesaria para limpiar, para depurar naciones. Y sus ojos, en el versículo 12, son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre los caballos blancos. Entonces aquí tenemos, estos ejércitos somos nosotros venimos con el Señor Jesucristo, también viene el ejército angélico. Pero aquí estamos nosotros viendo todo lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese. Nosotros no participamos en la batalla, sino simplemente vemos las cosas montados en nuestro caballo, como quien dice, que habla pues de honor, habla de posesión, habla, porque en esa época la gente no tenía caballos, el pueblo no tenía caballos porque era muy caro, un burrito era un lujo, ¿okay? Y un caballo pues era mucho lujo. Y después dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro posteriormente.
¿Por qué con vara de hierro? Porque aquí está hablando de la ley mosaica de nuevo. Señoras y señores, se va a implementar la ley mosaica, se va a implementar con nosotros y se va a seguir al pie de la letra. Entonces, y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, ya de nuevo la parte de la ira de Dios Todopoderoso se refiere a la máxima aplicación de la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y la rectitud de Dios, que es la exigencia moral, está pidiendo que este juicio se lleve a cabo con estas personas que han matado a centenares de miles de cristianos, de creyentes, de judíos, porque simplemente por el hecho que siguen al Señor y que tienen normas y principios que a ellos no les interesa. Ustedes ven lo que está pasando hoy en día, que si el gobierno está con las Naciones Unidas o está con el sistema mundial, el aborto se permite. Se permite todo tipo de uniones entre dos hombres o dos mujeres, o un perro y un hombre, o sea, eso viene, o también con los niños. Es más, hay asociaciones que permiten que los padres, los hombres tengan relaciones con niños o con niñas. O sea, que eso, y la mente puede tergiversarse de tal manera que eso se acepta posteriormente. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos a pensar por qué existe eso en ese sistema mundial, en el sistema que propone las Naciones Unidas? Porque va en contra de esas instituciones divinas que salvaguardan la salud y el bienestar de la nación. El libre albedrío, el matrimonio, que es sagrado. El matrimonio es una cosa espectacular, es con lo que Dios mantiene todo. Y dentro de ese matrimonio la mujer es propiedad privada del hombre, no de la otra manera. Y el hombre mira a esa mujer con amor y la tiene en amor como la reina. Ese es su regalo más grande que tiene. Pero eso le pertenece a el hombre y nadie se puede meter a robar, porque es robar. O sea, en las sociedades que no tienen conocimiento de Dios, pues eso es lo que sucede. No hay respeto. Y de los dos lados. Pero ¿por qué lo hace Dios? Para mantener a la raza humana de tal manera que se pueda continuar el conflicto angélico sin que la parte tiránica se las lleve, pues. Y después la familia, donde se entrenan los niños, y posteriormente el nacionalismo. El nacionalismo abraza lo que es el matrimonio. Las cosas que están pervertidas las rechaza. ¿Y eso qué hace con la nación? Que la mantiene sana a la nación y próspera, porque Dios prospera a la nación que sigue esto. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pero a veces el matrimonio no funciona. Sí, no funciona porque cuando te casaste no tenías la información que tenías que tener, ¿verdad? Escogiste de la manera equivocada, o tú o la otra persona no tenían suficiente conocimiento y se dejaron llevar por el sistema. El sistema implementado, esos sistemas destruyen. ¿Por qué? Porque están bajo la política de Satanás. ¿Cuál es la política de Satanás? Robar, matar y destruir. Así de simple. Entonces, cuando nosotros nos adherimos al sistema divino, entonces tenemos algo que verdaderamente vale la pena, algo que es genuino, algo que tiene valor. Entonces, Dios nos salvaguarda a nosotros por medio de esas instituciones divinas que son extraordinarias. Entonces, aquí vemos que él pisa el lagar del vino del furor de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de esto, la siguiente información que nos deja saber lo enorme de la violencia y de la mortandad, que es el próximo segmento que vamos a estudiar, pero simplemente se los voy a leer ahora para que lo tengan en el trasfondo de sus mentes. Cuando abordemos esa información, pues la vamos a ver con más lujo de detalle. Dice lo siguiente entonces: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. En algunas Biblias dice congréguense para la gran cena de Dios, pero viendo la formación sintáctica está en el genitivo el artículo y el nombre, y si lo pones de esa manera es a la cena del gran Dios, no a la gran cena de Dios. Y claro está, la mayor parte de las Biblias sale de la otra manera, a la gran cena de Dios sale, pero aquí tenemos una discrepancia. De todas maneras lo entendemos, o sea que no es mucha la discrepancia, pero de todas maneras se trata de que aquí está invitando él a las aves de rapiña y a los animales de rapiña a comer las carnes de los muertos, ¿okay? Y aquí habla de pequeños y grandes. Fíjense lo que nos dice, versículo 18, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos. ¿Okay? Estamos hablando de que estos son los líderes del sistema cósmico mundial, de estas confederaciones que se habían formado. Cuando habla de los reyes, está hablando de los 7 reyes más el anticristo, y está hablando pues de todos los súbditos de ellos, porque eso es por eslabones que viene abajo. Son personas que ellos nombran porque
están muy apegados a ellos, conocen cuál es la política, están de acuerdo con la política y son las personas que van a regir con mano de hierro en el sistema de Satanás. Entonces dice, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, y después dice carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, de todos los hombres que son los moradores de la tierra. No está hablando de los creyentes en el Señor Jesucristo, sino de las personas que estaban en contra. Entonces el versículo 19 dice, entonces vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra en contra del que iba montado en el caballo blanco. Aquí no dice el caballo blanco, pero ese es nuestro Señor Jesucristo, y contra su ejército que somos nosotros y los ángeles del cielo. Y la bestia fue apresada, en el versículo 20, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. O sea que han comido carne de muertos. Esto nos da una figura de una devastación tan extraordinaria que ni siquiera había tiempo para que estos cadáveres fueran enterrados. Por ejemplo, esta autopista que tenemos aquí, que es la 10, la cerraron por casi 5 horas, simplemente para marcar y investigar qué fue lo que pasó con el accidente. 2 personas muertas nada más. Imagínense el tiempo cuando estamos hablando de millones de personas que mueren. Tanto va a haber tanto muerto que la gente pasa por un muerto y dice, bueno, ya quítate de aquí porque aquí está lleno de el Valle de los Muertos, como quien dice, ya no causa impresión porque son tantos los muertos que existen. Entonces ahora, después de cierto tiempo, claro está, eso hiede. ¿Por qué? Porque la descomposición viene y eso va a ser un desastre. Pero entonces a lo que va a haber es una gran cantidad de animales salvajes y animales de rapiña que vienen a comer pues todo tipo de carne, se van a saciar, se van a hartar de comer carne humana y de animales. Entonces, por eso nos dice pues en el versículo 17, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, o la cena del gran Dios. Entonces, aquí tenemos una figura de lo horrible que es la matanza que va a ocurrir causada por el Señor Jesucristo. ¿Quién tiene el récord mundial de muertos en una guerra? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene el récord mundial. Y es de tales proporciones pues que las aves de rapiña comen sin descansar. Estos cuerpos no se entierran, sino que son consumidos por estas aves y estos animales también que vienen a comerse pues todo esto. Algo interesante también, las señales de los últimos tiempos ocurren durante el periodo de la tribulación y no antes. Ustedes han oído a personas que dicen, bueno, los terremotos se están ocurriendo más a menudo hoy en día y eso nos indica que viene el tiempo final. No. Bíblicamente, estas señales solamente vienen en el periodo de la tribulación. Y hay cristianos hoy en día que aseveran que los terremotos están ocurriendo más y más a menudo y con más intensidad, y que eso es un indicio pues de los tiempos finales, porque el Señor Jesucristo mencionó que la frecuencia de los terremotos se incrementaría en Mateo en el capítulo 24, y hablaba de guerras y rumores de guerra, y que la frecuencia de los terremotos se incrementaría, de manera que nos estamos acercando más y más, según estos teólogos, ¿verdad? Y les pongo aquí lo que dice en Mateo, porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, que fíjense dónde está Él en este momento, donde va a regresar posteriormente y se va a partir del monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Estamos hablando de los tiempos finales. ¿Cuál será la señal de tu venida? La segunda venida del Señor Jesucristo y de la consumación de este siglo. Que hablando del siglo está hablando de estos tiempos. Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. De paso, ¿con quién está hablando nuestro Señor Jesucristo en estos momentos? ¿Con la iglesia? Todavía no se había fundado la iglesia. Mientras está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, la iglesia todavía no se funda. La iglesia se funda después de que nuestro Señor Jesucristo muere, asciende y es sentado a la diestra del Padre. Y después, 50 días más tarde, es que comienza la iglesia. Está hablando con Israel. Esa es información para el pueblo de Israel. Y claro está, tienen que tener en mente que Israel no conocía que iba a haber la iglesia. Ellos no veían ese periodo de tiempo. Entonces ellos ven todo esto como un solo. En la vista panorámica solamente ven a Israel. Entonces, él le dice, y habrán de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda. Esto es información para los judíos. En estos momentos los judíos están dispersados. Cuando en la tribulación se reingrese entonces
la historia de los judíos, entonces es ahí donde ellos van a escuchar todas estas cosas, pero no antes. Entonces, y les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Aquí está el hambre y los terremotos, las hambrunas y terremotos, pero todo eso solo es el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Eso ocurre durante el periodo de la tribulación, aunque en el transcurso de la edad de la iglesia también ha ocurrido eso, pero no en la escala que va a ocurrir en esta época. ¿Okay? En esta época va a ser mundial, y en las épocas que ha ocurrido en la edad de la iglesia con la persecución de los judíos y la persecución de la iglesia es localizada. Por ejemplo, en Alemania o en la China o en algunos lugares de estos que tienen una vehemencia en contra de los judíos, todo fomentado por Satanás y su organización. Entonces, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces Israel tiene que esperar que todas las naciones lo van a odiar a ellos por causa de su nombre. Ya hemos visto pues que hace poquito las Naciones Unidas se fueron en contra de Israel totalmente, y ellos estaban esperando a que viniera Trump para que los ayudara un poco, pero lo que hacen ellos es que en el mundo hay 250 y pico de guerras que se están llevando a cabo en estos momentos, pero ellos se concentran solamente en Israel, porque como la mayor parte de las personas de los pueblos que son árabes, que son musulmanes, hay una diferencia entre árabe y musulmán, quiero que lo sepan. Que árabe quiere decir que es parte semita, pero hay árabes que no abrazan la religión de Islam, ¿okay? Que hay árabes cristianos, o sea que no es el hecho de que sean árabes, sino el hecho de que sean musulmán. El musulmán es el que está pegado a ese sistema de maldad, pero hay muchos árabes que aman al Señor, ¿okay? Y lo defienden. Aquí yo conozco personalmente a 2 árabes que están en el púlpito, y que ellos desenmascaran a Islam, o sea, ellos saben lo que es el asunto y cómo funciona. Entonces, bien, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a los otros. Claro está que cuando te ponen una pistola en la cabeza, o te torturan, siendo tú creyente, porque él está hablando ahorita con creyentes judíos, y se traicionarán los unos a los otros, bajo esa presión, y si esa persona no ha crecido espiritualmente, no aguanta, suelta, para que no lo torturen o para que no le hagan algo de mucho dolor, pero de todas maneras pues va a ocurrir. Entonces, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos se engañarán. Hablando de profetas falsos, pues todos los del sistema cósmico y bajo este advenimiento de Satanás van a ver este tipo de personas que siempre tratan de descarrilar al pueblo de Dios. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin en el periodo de la tribulación, los judíos que perseveran hasta el fin serán salvos físicamente. No está hablando, porque ya está hablando con los creyentes, ¿okay? Él está hablando de la salvación física de su cuerpo, y estos son los que entran a poblar el reino milenario. Entonces, el asunto es que en lo que concierne a los terremotos, que es el motivo por el cual entramos a ver esta frase, pues, o esta oración que tenemos aquí, tenemos información de el destacado geólogo Steve Austin, que hizo un estudio prolongado y muy bien documentado acerca de los terremotos. Indica que en realidad de verdad no ha habido un incremento en los terremotos como proponen algunos de las personas que fomentan esta idea de que nos estamos acercando al fin debido a los terremotos, y que no son indicios del fin, porque los terremotos de los que habla el Señor tienen que ver con los diversos juicios divinos, con los sellos, con las trompetas y las copas en el transcurso del periodo de la tribulación. O sea que ahora puede haber una tendencia así. Nosotros sabemos que con la conflagración que va a existir en el transcurso de la tribulación, cuando se habla de los sellos, las trompetas y las copas, ustedes tienen que saber que eso ya está preparándose para ir hacia ese lugar, pues incluso las personas que están siendo entrenadas, especialmente pues por las Naciones Unidas, son personas de globalización mundial y tienen ese sentir, y ellos no creen en religiones. Eso es para mantener a las masas pues amarradas, etcétera, 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 etcétera. O sea que ellos ya se están preparando. Y otra de las cosas que ocurren también es que se ha hecho estudio acerca de lo que es la tectónica, que son estas capas que cubren la faz de la Tierra, y que eso se mueve. Hay fallas en diferentes partes del mundo, pues, que causan terremotos.
Y claro está, puede haber que estos terremotos, que haya sismos, haya movimientos, pero a la final sí va a ser una cosa diferente en el transcurso del periodo de la tribulación. Entonces los terremotos de los que habla el Señor tienen que ver con los diversos juicios divinos de los sellos, las trompetas y copas. El asunto es que Dios va a traer estas aves de rapiña y otros animales para limpiar los cuerpos y la matanza impresionante que va a ocurrir en el periodo final de la tribulación. Si vemos Apocalipsis 19, 21, por ejemplo, nos dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y esto encaja perfectamente bien con la profecía que se encuentra en Ezequiel 39, 17. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor, Dios, di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congréguense y vengan, júntense de todas partes del sacrificio que voy a preparar para ustedes. Es un gran sacrificio sobre los montes de Israel. ¿Okay? Estamos hablando del lugar donde ocurre la batalla de Armagedón y la congregación enorme de ejércitos que viene ahí, sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre. El 18 dice, comerán carne de poderosos y beberán sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos y machos cabríos y toros, engordados todos en Basán. Este es el área pues de los altos del Golán, noreste de Israel, en estos momentos que tienen, pues ya ustedes han oído pues en las noticias acerca de los altos de Golán. Y dice el versículo 19, comerán grosura hasta que se harten y beberán sangre hasta que se embriaguen. Del sacrificio que he preparado para ustedes se hartarán a mi mesa con caballos y jinetes de poderosos y de todos los hombres de la guerra, declara el Señor Dios. Y estamos hablando aquí del libro de Ezequiel. Esto es una profecía que viene cientos de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya para nosotros esto tiene más de 2700 años desde que fue escrito. Después continúa, porque fíjense lo que nos dice también en Ezequiel 21, 22, que es lo que sigue aquí. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor Dios desde ese día en adelante. Entonces aquí, esta es la gran apertura de los ojos del pueblo de Israel, que en estos momentos hay un porcentaje muy pequeño de judíos que creen en el Señor Jesucristo como su Mesías. Están dispersados. En Israel hay judíos mesiánicos que creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. La cristiandad es una palabra nueva, moderna, si lo podemos decir de esa manera, porque la palabra Cristo es la traducción de Mesías al griego, de la palabra hebrea Mesías. O sea, pero esos eran judíos mesiánicos y simplemente lo que significaba es que ellos creían en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Hoy en día hay judíos que creen en diferentes Mesías, que se autodenominan como Mesías. Dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho de mi mano, que he puesto sobre ellos, y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor, su Dios, desde ese día en adelante. Para ellos ya no habrá duda de que este es el Señor Todopoderoso. Y además de esto, pues los gentiles también sabrán este asunto, porque en el versículo 23 de Ezequiel 39, dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, por su incredulidad, porque ellos no creyeron en el Señor, y fue a cautiverio porque basado en las promesas que se hicieron al entrar al pueblo de Israel, separaba un hombre a un lado y el otro en esa otra montaña, y uno les decía las maldiciones que iban a llegar a ellos si no hacían la palabra de Dios, y el otro les decían todas las bendiciones que iban a tener si seguían el camino de Dios. Y esa fue la historia de Israel, que simplemente se separaban de Dios y les iba mal, muy mal. Y cuando se acercaban al Señor, wow, las bendiciones venían en granel porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo hace por medio de su palabra. La guía es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Si tú te guías por la palabra de Dios, tienes la computadora con la programación correcta. Y entonces tú vas a resolver los problemas si tienes la grabación correcta. Pero si tienes un programa espurio, un programa falso que no sirve, tarde o temprano se va a dejar saber que esto no sirvió. Entonces, las personas que hacen caso al Señor son los bendecidos, y Dios tiene que bendecir su palabra donde se encuentra. Así de simple es el plan. El plan es tan simple como esto. Tú conoces al Señor, aplica su palabra, tú vas a ser bendecido. A veces parece que no tuvieras bendición y que algo que tú querías se va o te lo quita, por algún motivo es.
Pero por un lado te va a bendecir enormemente y te vas a dar cuenta posteriormente de lo importante que es. Si tu vida espiritual depende de un evento que no tenías el conocimiento de que iba a existir, es porque Él te quiere bendecir, pero no solamente por 30 años aquí en la faz de la tierra, te quiere bendecir eternamente, te quiere bendecir en el transcurso del milenio. O sea, esto va a palidecer. Lo que te pasa palidece ante lo que tiene el Señor para tu vida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y continuar nuestra marcha siendo fieles hasta el final. Entonces, dice, a manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, y así los traté y de ellos escondí mi rostro. Esconder su rostro es que no lo quieren ver. Eso es como a nosotros nos pasa igual. Que si una persona te hizo algo que no, que dice una persona traidora, no lo quieres ni ver. No quiero ni, o sea, le quita la cara, ¿verdad? Puede ser muy amable, pero la otra cosa, mi esposa, no quiero oír lo que estás diciendo porque no me interesa. ¿Okay? Eso lo pueden entender todas las personas en todos los segmentos históricos. Yo no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero así es. Que si una persona te hace algo que no le vas a desear nada malo, simplemente que no quieres. O las personas que te dicen mentiras constantemente. Tú sabes que son mentiras lo que te están diciendo, entonces ¿para qué las quieres oír? De manera que al regreso de Bosra, entonces nuestro Señor va a destruir a los ejércitos del anticristo y va a continuar su marcha hacia el norte, guiando ese remanente de Israel desde Bosra. Y no tenemos mucho en la escritura acerca de este evento, pero el pasaje clave quizás se encuentra en Zacarías 12:7. En Zacarías 12:7 hay un versículo que nos deja saber la cosa muy claramente. Y se los pongo, pues, y con este vamos a concluir esta clase, y pues después continuamos en la próxima agregándole más información. Pero en Zacarías 12:7 nos dice, el Señor salvará primero las tiendas de Judá. Judá está hacia el sur. Recuérdense que en el reino dividido hacia el sur estaba Judá y Benjamín y hacia el norte estaban las 10 tribus. O sea que primero va a salvar a las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está diciendo para que la gloria de David y los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá? Porque Judá es la tribu de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, es la tribu de Judá. Y ellos son los que vienen con Él, de la tribu de Judá. Entonces, bueno, más en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que esta información quede grabada en nuestros corazones y que veamos nítidamente, claramente, pues, estos eventos que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Te damos las gracias porque primero que todo, nosotros sabemos que no vamos a estar aquí, que nosotros vamos a ser evaluados en el transcurso de la tribulación, pero esta información es valiosísima para nosotros, también para hablar con personas que no conocen estas cosas. Sabemos que en ese sentido nosotros somos profetas cuando le decimos a una persona esta información, porque esta información fidedigna que viene de tu palabra para personas que nunca la han escuchado y que son cosas verídicas que sabemos que va a resonar en los corazones de ellos si están positivos. Te pedimos entonces que nos sigas iluminando para seguir entendiendo todas estas cosas que tú has puesto pues por escrito para nosotros y que nosotros sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.